Zafka. Es que justo miré para allá y aparecía el rectángulo amarillo ahí en donde estaba la Giselle, pero la Giselle no sé qué hizo, no dijo nada, Giselle. Ya, y los demás nos saludan un apuro y los demás no dicen nada. Hola, Hola, profe. profe. Eso pues me parece bien. La Connie no saluda nunca. Romina tampoco. Samuel, ¿cómo estás, Samuel? Pero saluden, ¿qué les cuesta activar el micrófono y decir hola, profe? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y tú, Vicente? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal el preu? Ahora que los veo solo un ratito. ¿Cuánto ¿Bien? está en el preu? Una duda sobre los temas. ¿Alguna cosita? Doña Sara Lozano. ¿Dudas? Profe, ¿la clase de la semana pasada entra o no? La clase, no. No, la de la semana pasada no entra. De diversidad hacia adelante no entra. O sea, la de diversidad no entra, pues sí. Hacia adelante es la de hoy día. Sofía pregunta No, si no entra. por los textos. Sí, por los textos, pero por supuesto, pues los textos entran, pues si son complementarios de las clases. Y, y vamos a seguir teniendo textos. Voy a seguir, de hecho ahora estoy terminando uno y voy a trabajar con hartos textos para mandarme y no van a ser cortos para la información de ustedes. Ahora, yo me doy cuenta que hay algunos que no leen mucho, así que van a tener que hacerse la idea e ir leyendo. Deben leer y trabajar los textos. Si no es leerlo por leerlo nomás, ¿ya? Chiquillos, se les va a avisar, si es que no se les ha avisado ya. A ver, hoy día estamos ¿a cuánto? Hoy día estamos 21. El 27, si no me equivoco, el 27 son las pruebas de los rezagados. Esa es de diferenciado y el 28 es de biología. Fueron varios los que faltaron a la prueba de biología y lo que a mí me extraña que hay algunos que entran a clase y no están dando la prueba. Me suena como conocido el año pasado, ¿ah? Entonces, por favor, evitemos eso. O sea, la verdad es que yo sé que complica la pandemia, yo lo tengo claro, pero, pucha, no es posible que algunos pasen como pasaron el año pasado, no puede ser, no puede ser, no puede haber otro 2020, tiene que ser completamente distinto, ¿ya? Por favor. Ya niños, si no tienen ninguna duda en relación a los aprendizajes, ¿no es cierto?, para la prueba, que me tengo que acordar que la tengo que asignar después que terminemos la clase, ¿ya? Y lo otro, espero no tener que andarles mandando recados con el profesor jefe o con el Vicente o con cualquier otro para que den la prueba, pues chiquillos. Yo no los puedo andar persiguiendo, es complicado, ¿ya? Y son grandes, son cuartos. Entonces, por favor, ¿ya? Yo sé que hay algunos que por el preu están rindiendo las pruebas tarde, pero en la medida que dispongan de tiempo y de un buen internet, den la prueba, por favor. ¿Ya? Por favor. Listo, y espero que hayan estudiado. Ya, voy a compartir con ustedes el PPT. Al tirante. Y ahí está. El original nombre. Bueno, estas dos clases que viendo, tres clases en realidad, un poquito más. Bueno, vamos a hablar de, bueno, las células que existen. ¿Qué células existen? Y el objetivo de la clase dice reconocer en diversos tipos celulares las partes fundamentales y otras estructuras de importancia para su vida, explicando su función. ¿Ya? Entonces, bueno, la clase pasada nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de la diversidad celular. Entonces, hablábamos de las distintas células que existen, que son muchas, ¿no es cierto? Incluso si pensamos en la especie humana, nosotros tenemos más de 211, son 211 tipos distintos de células que constituyen nuestro organismo. Si pensamos en otros seres vivos, bueno, son muchas. Pero, como sabemos, y también lo repasamos en un principio,
Aquí ahora vamos a entrar un poquitito, no precisamente de detalle, pero sí ya vamos a ver algunas cosas más, ¿ya? Hay una clasificación que se hace de las células, porque, bueno, vimos la semana pasada que habían algunos aspectos que diferenciaban a las células. Básicamente era, por ejemplo, hablaba de la forma que podían tener, porque hay formas muy variadas, ¿ya? El tamaño, por ejemplo, ¿no es cierto? Esos eran aspectos que hacían, ¿no es cierto?, que las células fueran distintas, y la función que ellas presentan, ¿ya? Ahora, considerando igual eso, considerando que existen muchas células, nosotros sabemos que se les ha clasificado y aparecen dos grandes grupos, que era el de las células procariotas y el de las células eucariotas, ¿no es cierto? Y vamos a partir estudiando las células procariotas y de ahí vamos a ir haciendo como un recorrido, ¿no es cierto? Así simple, obviamente, de algunas otras células, hasta llegar, ¿no es cierto? Claro, de las procariotas vamos a pasar a las eucariotas, y de las eucariotas vamos a ir también desde algunas simples, algunas más complejas, hasta llegar a las células humanas, ¿ya? Porque precisamente se trata de, ¿no es cierto?, digámoslo así, profundizar un poquito en esta diversidad celular. Es decir, con estas clases nos tenemos que dar cuenta de la diversidad celular que existe, pero también, ¿no es cierto?, de que estas células comparten aspectos comunes. ¿Ya? Bueno, así que ahora, ¿no es cierto?, vamos a comenzar con las células procariotas, ¿no es cierto?, que son estas las más antiguas y las primeras formas de vida en el planeta. ¿Ya? Bueno, ¿qué caracterizaba estas células? A ver si alguien puede colaborar con esto. Bueno, aquí hay un esquema, un dibujo, donde yo busqué que no tuviese ningún nombre, ¿ya? Y aquí hay una microfotografía. Como representante de las células procariotas tenemos a las bacterias. ¿Qué me pueden decir de estas células procariotas? ¿Qué las caracteriza? Que su ADN está libre en el citoplasma. Ya, su ADN está libre en el citoplasma. Acá. ¿Qué más? ¿Qué otra cosita? Que no tienen núcleo celular. No hay un núcleo celular acá, ¿no es cierto? Si nosotros nos dedicamos a ver el ADN, ¿no es cierto? En estas células el ADN está libre en el citoplasma, no está encerrado, no está aislado. Aquí está libre. ¿Algo más? Algo de su función, ya no solamente su estructura. ¿Qué más me pueden decir de las células procariotas, de las bacterias específicamente? ¿Nada más? ¿Ninguna cosa? Yo les aseguro que saben mucho más, ¿no? Ya, veamos. Bueno, vamos a hablar entonces de las células procariotas y vamos a hablar de la estructura, ¿ya? Como dice, bueno, las típicas células procariotas son las bacterias, ¿no es cierto? Pero en general nosotros hablamos de, dentro de estas bacterias estarían, bueno, están las arqueobacterias y las llamadas eubacterias, que son en el fondo las bacterias verdaderas que le llaman, junto con las cianobacterias, ¿ya? Estas son como las más antiguas, y estas son un grupo que existe, ¿no es cierto?, en ambientes muy extremos. Ahora, estas células procariotas constituyen al reino Monera, y ahí me quedó todo junto, reino Monera. Escribí en carrito. Vamos a ver entonces la estructura. Bueno, como mencionaron ustedes delante, ¿no es cierto?, basándose también como para refrescar un poquito la memoria, esas imágenes que mostré yo delante. Bueno, estas células se caracterizan por presentar una estructura que es mucho más simple, y que en este caso su ADN o material genético está disperso, ¿no es cierto?, en el citoplasma. Ahí está libre. Ahora, la mayoría de estas células consta de una pared. No todas lo tienen. Hay un grupo, ¿no es cierto?, que no tiene, pero la mayoría de ellas sí lo tiene.
pero además tienen una membrana, el citoplasma y el ADN. Y aquí, ¿no es cierto?, se muestra microfotografía, acá hay una que se estaban dividiendo, ¿ya? Microfotografía de estas células. Bueno, vamos específicamente a las características de la estructura. Y partamos, ¿no es cierto?, con la pared celular. ¿Ya? Esta pared es una cubierta, como dice ahí, de protección y que es rígida. ¿Ya? Ahora, se compone de un polímero que es bastante complejo, como dice ahí, de aminoazúcares, que es el llamado peptidoglucano, o también que hablan de mureína. ¿Ya? Este polímero es exclusivo, ¿no es cierto?, de la pared de las células procariotas. ¿Ya? Ahora, vamos a ver más adelante que este peptidoglucano no se presenta en la misma cantidad en la pared de todas las células procariotas. Hablemos, por ejemplo, de las bacterias, ya que va a ser el representante principal de las procariotas. Y eso ha permitido poder hacer una clasificación de las bacterias considerando, ¿no es cierto?, la cantidad de este peptidoglucano que tienen. O sea, la verdad es que no es específicamente la cantidad de peptidoglucano, sino que tiene que ver con esa cantidad, es que se puede hacer una clasificación de las bacterias en relación a su pared celular. ¿Ya? Bueno, ahora esta estructura, como es rígida, mantiene la forma de la célula, pero también evita la deshidratación de ella y que también la célula se reviente, porque puede ingresar, en alguna oportunidad lo hemos dicho, una gran cantidad de agua y puede hacer, ¿no es cierto?, que la célula se estalle, se reviente, ¿no es cierto?, se destruya por la gran presión que se podría generar dentro cuando entra tanta agua. Pero, ¿no es cierto?, debido a esta pared que contrarresta esa presión interna, ¿no es cierto?, le sirve y la protege. ¿Ya? La pieza. La persona que tiene activado su micrófono y que tiene ruido en su casa, yo le pido que se mutee, por favor. ¿Ya? Bueno, la pared celular, ¿no es cierto?, como decíamos, permite clasificar a estas bacterias cuando se aplica una tinción llamada tinción Gram. ¿Ya? Y la pregunta, ¿qué es lo que hará esta tinción? Yo he hablado otras veces, hemos hablado de las tinciones. A ver si alguien se acuerda y me puede decir para qué sirven las tinciones. Las tinciones, ¿por qué se ocupan en la biología celular? A ver, tienen que haber oído hablar de las tinciones. Aquí estamos mencionando una específica que se llama tinción Gram. Fue inventada por un caballero de apellido Gram. Bueno, en general, nunca había hablado yo de las tinciones. Aparte de que las células se puedan ver a través del microscopio, el que el hombre haya inventado o creado tinciones, es decir, productos para teñir las estructuras y poder verlas con más claridad al microscopio, ¿no es cierto?, ha contribuido a que puedan haber mejores observaciones, no solamente el hecho de que mejore, ¿no es cierto?, el microscopio en sí, sino que el que hayan creado tinciones distintas, ya sea para el núcleo, para los organelos en general, ¿ya?, o los cromosomas, etcétera, pero estas tinciones son súper importantes y han permitido conocer un poco más acerca de las estructuras celulares, ¿ya? Bueno, y en este caso estamos nombrando a la llamada tinción Gram. Esa es una tinción que se creó y que permite poder teñir la pared de la célula. Pero como no todas las paredes tienen la misma cantidad de peptidoglucano, reaccionan distinto a esta tinción y se tiñen
de colores distintos. ¿Ya? Y eso hace distinguir, ¿no es cierto? Hace distinguir o diferencia de bacterias diferentes. Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, aparecen bacterias que se le denomina gram negativo y otras que se le denomina gram positivo. ¿Ya? Donde se aplica esta tinción. Ahora, hay tinciones que requieren, ¿no es cierto?, de varios pasos para su aplicación hasta que, ¿no es cierto?, la estructura correspondiente, ¿no es cierto?, ha reaccionado a esta tinción y ha tomado la coloración correspondiente que permite observarla. ¿Ya? Bueno, en este caso es una tinción que afecta a la pared celular, pero aquellas células, porque cada uno de estos como palitos o fideitos que hay acá sería una bacteria, ¿ya? Aquellas bacterias que toman este color como morado o violeta con esta tinción se les llama bacterias gram positivas. En cambio, estas que toman como un color más rosáceo se les llama gram negativo. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, ahí está la respuesta. Quiero que observen las imágenes, quiero que se den cuenta, voy a retroceder otra vez. Gram positiva, aquí están ahora en el lado contrario. Gram positiva aquí. Me corrí, ahí. Gram positiva aquí. Gram positiva acá. Aquí está, ¿no es cierto?, la estructura de, ¿no es cierto? Esto sería la pared celular. Esto sería, ¿no es cierto?, pared celular. Como dice ahí. Ya, quiero que observen y lo puedan interpretar. Entonces, ¿qué me pueden decir de estas bacterias que son gram positivas? ¿Qué será esto? Bueno, ahí lo dice ya. Membrana plasmática, la membrana celular. ¿No es cierto? De la célula. Y luego vendría la pared. ¿No es cierto? La pared es la estructura más externa y que está sobre la membrana celular. Lo mismo acá. Pero fíjense en esta pared celular y fíjense en esta otra. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me pueden decir de la estructura de ambas paredes? En las bacterias que se llaman gram positiva y las bacterias que le llaman gram negativa. Que ambas tienen peptidoglicano, pero la negativa tiene membrana exterior, además de la peptidoglicano. Ya, algo más que es súper importante. ¿Ambos tienen fosfolípidos? Lo que pasa es que en este caso la membrana están formadas específicamente, se componen, perdón, de fosfolípidos y proteínas. Ya, doble capa de fosfolípido y proteína. Pero hay algo más que me pueden decir. Quiero que observen bien. La respuesta está ahí. Y que tiene que ver con esto también, con la coloración. ¿Ya? Porque recuerden, las tinciones lo que hacen es teñir las estructuras. Entonces, si ustedes se fijan, aquí se tomaron bacterias. Ahora, les cuento brevemente, así, muy a la rápida y muy resumido. Esas plaquitas de vidrio que se llaman portaobjeto, se ponen muestras de bacterias, ¿ya? Y uno, ¿no es cierto?, extiende la muestra y luego la pasa por la llama de un mechero para asegurarse de matar a estas bacterias. Y luego le agrega las tinciones y les aplica, ¿no es cierto?, y todo el tiempo y todo lo que se requiere, porque hay tinciones que son más complejas. La gram es una de esas, tiene más de una etapa, ¿ya? Entonces, se supone que en esa muestra que uno colocó hay varias bacterias cuya pared se está tiñendo.
Entonces, si las bacterias que yo teñí son gram positivas, se van a ver de ese color. ¿Ya? Y significa que si son gram positivas, así es su pared. En cambio, si son gram negativas y yo observo al microscopio luego de que se han teñido y ha pasado el tiempo que yo debo esperar, voy a observar bacterias con esa coloración. Esas son las gram negativas. Y estas gram negativas tienen esa pared celular. Ya. ¿Qué me pueden decir ahora? Ya la compañera dijo que aquí no había membrana exterior, y es correcto. En la gram positiva no existe una membrana exterior como existe en la gram negativa. Pero ¿qué otra cosa las diferencia? ¿Qué más las diferencia? ¿Qué Profe, más? Dígame. ¿qué son esas cositas como amarillas, media naranjas que están en la bacteria gram negativa? Son otras moléculas, pero no hay mayor incidencia. Si lo principal es esto. Esto. ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿Qué es lo que hará que unas se tiñan y adquieran esa coloración? En cambio, las gram negativas adquieran esa coloración. ¿Por qué se deberá? Observando la estructura de las paredes celulares. ¿Qué creen ustedes que influye? Bueno, tiene que ver, por ejemplo, con el péptido glucano. ¿Por qué creen ustedes que aquí se puso una franjita y aquí se puso todo eso? ¿Qué les muestra? ¿Qué les dice? Nada. En la positiva hay mayor cantidad de peptidoglicano. Exactamente. Tiene mayor cantidad de péptido glicano, ¿no es cierto? Que son unas moléculas que están constituidas por ciertos hidratos de carbono y, ¿no es cierto?, ciertos aminoácidos, ¿ya? Ahora, aquí hay solo una capa y aquí hay varias capas. Por lo tanto, la tinción que se le agrega a aquellas bacterias, ¿no es cierto?, que no se sabe si son gram positiva o gram negativa. En realidad, cuando se estudia una bacteria, se le agrega esa tinción y de acuerdo a la coloración se determina si es gram positiva o gram negativa. ¿Ya? Entonces, cuando se estudió esta bacteria, se encontraron con que las que son gram positivas tienen varias capas de peptidoglicano. En cambio, varias moléculas hay aquí involucradas. En cambio, en la gram negativa hay solamente una capa de peptidoglicano. Y aparte de eso, en la gram negativa hay una membrana exterior, como una membrana celular exterior, ¿ya? Y todo eso constituye finalmente su pared celular. Entonces, estas paredes en estos dos tipos celulares son bastante diferentes. Ya, pero eso, ¿quién lo pudo primero determinar en su minuto? ¿No es cierto? Fue este caballero con su tinción. Y posteriormente con los estudios de las paredes. Porque primero, ¿no es cierto?, fenotipo. Primero, las características que se pueden apreciar a través de la vista en este caso. Y posteriormente, el estudio, ¿no es cierto?, de la composición, ¿no es cierto?, y distribución de los componentes de las paredes de estas células que llamamos gram positiva y de las que llamamos gram negativa. ¿Preguntas? Ya. Sigamos. Por debajo de la pared celular, recuerden que dijimos que las paredes celulares se encontraban en la mayoría de las bacterias, por ejemplo, ya, la mayoría de las células procariotas. Por debajo de ellas se encuentra otra estructura que se llama membrana plasmática. ¿Ya? Ahora, esta membrana plasmática es una capa, como dice, continua, que quiere decir que rodea por completo, ¿no es cierto?, el citoplasma. No hay espacios sin membrana, ¿ya?
y que en algunos casos presenta algunos pliegues que se van hacia el interior, como eso. Entonces está la membrana y se va hacia el interior. O sea, si yo quisiera eso, dibujarlo como en plano, sería algo como, pensemos entonces que este es mi, voy a intentar darle como volumen, esta partida mi bacteria. Esta es la membrana, entonces esta membrana se va como hacia adentro. Se puede como ir hacia adentro. ¿Ya? Eso lo presenta esta membrana de las células procariotas de las bacterias. Y esa se llama mesosoma. ¿Ya? Ahora, sí tienen cierta importancia los mesosomas. Estos mesosomas, ¿no es cierto? Como son pliegues, pueden guardar algo en su interior. ¿Ya? También pueden unirse estos mesosomas cuando existen al ADN y puede colaborar, ¿no es cierto?, en la división celular, ¿ya? Pero también en algunos casos ahí se puede como almacenar enzimas y producirse procesos como la respiración celular, o también se pueden como guardar pigmentos de la fotosíntesis, clorofila, por ejemplo, en aquellas bacterias que son fotosintetizadoras o que hacen fotosíntesis, ¿ya? Por lo tanto, estos mesosomas sí tienen una cierta importancia, ¿ya? Bueno, la membrana es como cualquier otra membrana celular, está formada por fosfolípidos en dos capas, en dos láminas, y, ¿no es cierto?, proteínas entre medio, ¿ya? Y aquí en el caso de las bacterias encontramos como bastante más proteínas que en la membrana de otras células. Más proteínas que fosfolípidos, ¿ya? Bueno, y aquí coloqué esta imagen, en inglés sí, donde muestra, es muy parecida, ¿no es cierto?, casi idéntica a la membrana de las células eucariotas, ¿ya? Bueno, ahí habla de la bicapa lipídica, hay dos capas de fosfolípidos constituyendo a esta estructura, ¿ya? Ahora, una de las diferencias con las células eucariotas, por ejemplo, es que aquí no existe, por ejemplo, colesterol. En las células eucariotas sí existe. Ya. Y al igual que en las células eucariotas, ¿no es cierto?, tiene varias funciones. Ahora, generalmente uno suele mencionar, ¿no es cierto?, como una de las funciones más importantes, o resaltar esa, es que a través de esta membrana que tienen, ¿no es cierto?, las células procariotas, las bacterias, ¿no es cierto?, hay un intercambio de sustancias a través de ella, lo cual la convierte en una membrana que es semipermeable, ¿ya? Entonces, esta membrana es indispensable e irreemplazable. Luego, internamente, si lo vemos acá, por dentro, nos vamos a encontrar con la parte interna que es el citoplasma, por dentro de la membrana, ¿no es cierto? Ahí nos encontraríamos con el citoplasma. Y aquí hay una microfotografía que está mostrando a dos bacterias que se están dividiendo. ¿Ya? Si ustedes se fijan ahí, no se ha completado la división. Bueno, y por aquí estaría la membrana celular, que es bastante más fina y queda por debajo de la pared. Aparte de que también, en este caso, si ustedes se fijan, probablemente esta sea una bacteria que tiene una cápsula, que es otra estructura aparte de las dos mencionadas. Bueno, entonces, este citoplasma es, ¿no es cierto?, de una consistencia parecida a un gel, a una gelatina, así como más aguada, ¿ya? Donde hay, obviamente, agua, vamos a encontrar una serie de enzimas, otras moléculas como sustancias nutritivas, también desechos y gases, ¿ya? Y estructuras celulares como los ribosomas. Aquí aparecen los ribosomas. Pero también encontramos el ADN, que específicamente todo este ADN constituye lo que se llama el cromosoma bacteriano,
Y también encontramos los llamados plásmidos, ¿ya? Bueno, pero ¿qué cosa nosotros debemos, por ejemplo, recordar en esta parte? Los ribosomas. ¿Cuál es la función de estos ribosomas? Sintetizar las proteínas. Recordemos que cualquiera sea la célula de la que nosotros vayamos a hablar, se requiere, ¿no es cierto?, que se sinteticen proteínas. ¿Por qué necesitan proteínas las células? A ver si alguien me lo puede decir. ¿Por qué se requieren de proteínas? ¿Para qué sirven las proteínas? A ver. A ver, ¿para qué servirán? La esperanza del halcón, la vale, cualquiera. ¿Qué me dicen? Ya pues, niños. Bueno, les recuerdo a ustedes que... Profe, Díganme. para que tengan un funcionamiento óptimo, Ya, ¿por qué? ¿En qué funciones, por ejemplo, participan proteínas? ¿Dónde necesitamos proteínas en las células? Bueno, ahí habla, por ejemplo, de las enzimas. Hemos dicho en alta oportunidad que las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos, que ocurren en las células, requieren de la presencia de unas moléculas que se llaman enzimas, porque estas enzimas aceleran la velocidad de las reacciones químicas. Entonces las aceleran de tal forma que ellas ocurren en un tiempo mucho menor. Y esas enzimas son proteínas. Por lo tanto, las células, si bien las proteínas son moléculas, son materia inerte, pero tienen un tiempo de uso. Ya es como los teles. Ustedes saben que los teles están fabricados como para que tengan, supongamos, 6.000 horas de uso. Ya 6.000 horas pasadito o un poco menos, el televisor va a morir. Aquí con las proteínas, con las moléculas pasa algo parecido. No es que vayan a morir las moléculas, pero van a dejar de ser funcionales. Por lo tanto, en las células, las proteínas se tienen que estar renovando. Y tenemos muchas células y tenemos muchas proteínas que cumplen distintas funciones en las células. Una de esas, y que es muy importante, son la función enzimática, porque son miles las reacciones que ocurren en las células, por lo tanto también se necesitan enzimas que son específicas. Para cada reacción se necesitan, para cada tipo de reacción se necesitan enzimas distintas. ¿Ya? Y también hay un desgaste natural, por decirlo de alguna manera, de estas proteínas, por lo tanto en el organismo se tienen que ir renovando. Y quienes sintetizan, fabrican o forman esas proteínas son los ribosomas. ¿Y dónde los encontramos acá? En el citoplasma. ¿Ya? Bueno, también encontramos, ¿no es cierto?, decíamos los plásmidos, y estos plásmidos son pequeños anillos de ADN que luego nos vamos a referir a ellos. O sea, en la célula el único ADN que existe no es el cromosoma, sino que también están estos plásmidos. ¿Ya? Bueno, luego hemos llegado, ¿no es cierto?, al ADN bacteriano. ¿Ya? Nosotros sabemos que este ADN, bueno, constituye la información genética de las bacterias, ¿no es cierto? Ahí está registrada toda la información de cómo es y cómo funciona, por ejemplo, esta célula, ¿ya? Y se organiza en un único cromosoma, ¿no es cierto?, que equivale a una molécula de ADN. Como aprendimos el año pasado, esta molécula es una molécula, ¿no es cierto?, que está sensible, de doble hélice, pero es de doble hélice, pero es circular. Recuerden que aquí la molécula de ADN está cerrada. ¿Ya? Piensen que tienen, ¿no es cierto?, 1 metro de lana así doble, pero cerrada. Ciérrenla, anúdenla.
así es el ADN de las células procariotas, ¿no es cierto? Es una molécula de doble hélice, pero es circular, es cerrada, ¿ya? Y también, como decíamos, se encuentran estos plásmidos que son pequeños anillos de ADN, que también, aunque son más pequeños, también son cerrados, ¿no es cierto? Pero también son de doble hélice. Entonces, se habla de ADN cromosómico, este ADN que es parte del cromosoma bacteriano, y ADN extracromosómico, el que constituye a los plásmidos. Bueno, y aquí, bueno, este es un dibujo, en cambio acá hay una microfotografía, ¿no es cierto?, de este ADN que está como liberado de la célula, por eso se ve así. Entonces le hacen ciertos tratamientos como para que este ADN como que salga, ¿ya? Bueno, ahora, ese ADN se presenta también un tanto como enrollado, y hay una serie de bucles que presenta este ADN. Bueno, estos plásmidos, la verdad es que tienen cierta importancia para las células, están relacionados con la resistencia a antibióticos, o sea, estos plásmidos le confieren con cierta resistencia a las bacterias, ¿no es cierto?, frente a sustancias tóxicas o sustancias como los antibióticos. O sea, si hay alguna bacteria que ingresa en mi organismo y es una bacteria capsulada, va a ser ella mucho más resistente a los medicamentos que algún tipo de bacteria que no posee cápsula, porque esa cápsula la protege, ¿ya? Entonces, esa cápsula la va a ser resistente. Bueno, pero también por otro lado, ¿no es cierto?, estos plásmidos colaboran, contribuyen, ¿no es cierto?, en un proceso que se llama conjugación, ¿ya? Y este plásmido colabora para que se pueda traspasar información desde una célula a otra, de una bacteria a otra. Y ese proceso se llama conjugación. Bueno, y aquí vamos a mencionar rápidamente otras estructuras, como es el caso de la cápsula bacteriana. Esta es una tercera estructura, o sea, si la mencionamos desde fuera hacia adentro, en aquellas células, en aquellas bacterias que la tienen, estaría la cápsula, luego la pared, luego la membrana. ¿Ya? La cápsula, ¿no es cierto?, queda cubriendo por completo la superficie de las bacterias, ¿no es cierto?, y es como un material mucoso o viscoso que queda por fuera de la pared en el caso de que exista, porque esta no es una estructura fundamental. Por eso yo coloqué aquí otras estructuras. Esta no es una estructura fundamental. Eso significa que esta estructura la puede presentar solo algunas. ¿Ya? Bueno, y esta cápsula, ¿no es cierto?, es una estructura que es inerte, ¿ya? Pero ahí no hay mayor función, ¿no es cierto?, o reacciones a nivel de esta cápsula. Pero le confiere ciertas propiedades, ¿no es cierto?, le permite como que se pueda pegar a través de su cápsula a otras bacterias, ¿no es cierto?, generando estas colonias bacterianas, donde vemos como montoncitos de bacterias, ¿ya? También que se pueda pegar a sustratos inertes o vivos, como podrían ser, ¿no es cierto?, células en los tejidos, por ejemplo. Y también protección contra agentes antibacterianos, en el caso, por ejemplo, de los antibióticos. ¿Ya? Y ahí está mostrado, esa es una microfotografía, esa parte correspondería a la cápsula. Después vendría la pared y luego la membrana celular. Ahí también, si la miran con detenimiento, ahí también está señalada la parte más externa de la cápsula. Y luego nos encontramos con otras tres estructuras que son los flagelos, los pilis y fimbria. Pilis en plural, pilus en singular. Es rara la palabra. Bueno, y aquí hay una imagen donde se reconoce el flagelo, que es una estructura de locomoción distinta al flagelo que tienen las células, algunas células animales. Bueno, y estos pilis, ¿no es cierto?,
atraviesan la pared celular porque se forman como a partir de la membrana, ¿ya? Entonces, aquí la verdad es que no hay mucha diferencia entre pili y fimbria. O sea, ¿cuándo se produce la diferencia? Cuando estos pelos, estos pilis cortos, ¿no es cierto? Se habla de fimbrias y son varios, ¿ya? Pero se habla de pilis cuando es uno y que les sirve para participar en lo que sería la conjugación. Cuando se traspasa material genético a través de la conjugación las bacterias, ¿no es cierto? Este pili, ¿no es cierto? Que es como un pelo más largo, actúa como, ahí estaría como un puente. Ahí estaría, esto sería un pili. Y estos mismos que son parecidos, que son más cortos, serían fimbrias. Y este otro, ¿no es cierto? Mucho más largo, uno o varios, como un mechón, serían los flagelos que les sirven para movilizarse. Tan, tan. Y aquí hay unas preguntas que para variar, ¿no es cierto? Como le meto mucho al Power ahí, no alcanzamos a responder, así que queda de tarea. Parto la clase con estas, son preguntas bien sencillas, ¿ya? Lo que estudiamos hoy, ¿qué caracteriza las células procariotas y cuáles son estas? ¿Cuáles son las partes fundamentales de las células procariotas? Estructura y función de estas partes fundamentales. Y otra estructura de las células procariotas. Hemos visto también para qué les sirve. Bueno, voy a enviar un apunte y se pide entonces que lo lean y desarrollen la actividad que ahí va a aparecer. Porque es la única forma de ir reforzando y complementando lo que nosotros estamos viendo en clase. Aparte de que están demasiado silenciosos, no hacen preguntas, seguramente hay muchas cosas que no la entienden, pero no preguntan. Entonces, de alguna manera me tengo que asegurar y esa forma va a ser a través de algunos apuntes que voy a enviar y que no serán de una página o de media página, van a ser más que eso. Así que para que sepan y se preparen y me echen todos los pericos que quieran, no me importa, ya. Y lo otro, buscar un video sobre las células procariotas que explique aspectos importantes de ellas. Video breve, de pocos minutos, 4 minutos, 5 minutos como máximo. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Que ya estamos en la hora, estoy pasadita y después me van a hacer así, me van a cortar, me van a mirar feo. ¿Dudas? Profe, Dígame. usted había dicho que las proteínas se desgastaban, ¿no es cierto? Sí, hay como una muerte, no hay muerte, hay un desgaste. ¿Y a dónde quedan esas proteínas? ¿Se quedan a donde mismo estaban o...? Lo que pasa es que las células tienen, también van por el reciclaje. Entonces, todo lo que pueden aprovechar, lo reutilizan. Hay degradación, pero hay todos los materiales, ¿no es cierto? Hablemos materias primas, recursos que se puedan reutilizar, se van a reutilizar. Y lo que se ha deshecho se eliminará. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Y lo otro, recordemos también, bueno, más en las células eucariotas, sí, en las procariotas hay otros mecanismos, pero por ejemplo en las células procariotas, por ejemplo, se renuevan organelos, y hay organelos que destruyen a organelos que se tienen que renovar. Entonces hay todo un sistema, está todo bien organizado. Ya niños, gracias por la pregunta, como dice el ministro París, ya.